de los lípidos, la clasificación, el metabolismo, todo eso, vamos a continuar con lo que corresponde al tema de dislipidemia en relación a los aceites, a los omegas. Y estos aceites omegas, y que principalmente por su efecto cardioprotector, vamos a ver cuáles son sus características principales del omega 3. Vamos a ver de que principalmente gracias a los aceites omega 3, vamos a ver que hay prevención de las arritmias. Cuando hay arritmias muy frecuentes, las arritmias que no se sabe muchas veces el por qué, pero que se van dando o son inexplicables muchas veces, la ingesta de omega 3 hace de que el paciente se sienta más tranquilo, y automáticamente, como no hay arritmias, por lo tanto la salud cardioprotectora está más asegurada. Los omega 3 tienen propiedades antitrombóticas, por lo tanto estas son como que son las que previenen los accidentes cerebrovasculares. El temor de las propiedades protrombóticas es de que es que ayudan a que tengan que dejar de haber los coágulos. Esa es la tarea que cumplen los omega 3, y disminuyen los coágulos, evitan la formación, así sean de micras. Ustedes saben que pueden taponear las arterias y producir los accidentes cerebrovasculares. Por lo tanto, es igual importante, y esas propiedades son las que tenemos que aprovecharlas con la ingesta de los aceites omega 3. Mejoran la función endotelial también. Este es un detalle importante que coadyuva con el mismo objetivo de proporcionar esa característica de efecto cardioprotector. Inhiben la función de la placa de ateroma. De hecho, esto sucede como una consecuencia de lo que se está dando dentro de lo que es el exceso de el consumo, la ingesta de ácidos saturados, ácidos grasos saturados. Y si los ácidos grasos saturados están circulando o están estacionados en algún lado del sistema cardiovascular, la ingesta de los omega 3 son los que ayudan a eliminar a estos para que pueda dejar de haber los mencionados accidentes cerebrovasculares por la formación de esa placa de ateroma, que es algo como que la piedra en el zapato. ¿Qué es lo que está pasando? Esa placa de ateroma es la que tiene que ser disuelta, porque es una cantidad de el colesterol que está unida y se va estacionando a nivel de toda la parte cardiovascular, del sistema cardiovascular. Disminuyen los niveles de triglicéridos en sangre, pues ahí tenemos los omega 3 cumpliendo varias funciones importantes de cuidado cardiovascular. Poseen propiedades antiinflamatorias también. Van a ayudar a que tenga que haber menor cantidad de eventos antiinflamatorios. Muchas veces se puede dar una alergia debido a que no se sabe. Es bien difícil. Entonces, se puede
e inclusive sin saber, pero ya se puede prevenir el hecho de que ya se está ingiriendo. La ingesta es regular dentro de lo que es el hábito alimentario, el hábito regular del consumo de omega 3. Tenemos también los efectos de los ácidos grasos trans, que este es otro grupo que tenemos que verlo como que está haciendo demasiado daño a nuestro organismo. Los ácidos grasos trans, cuando están presentes en la dieta y están circulando en el torrente sanguíneo, de hecho van a elevar el colesterol denominado malo, y van a disminuir el HDL, que es el bueno, en un grado similar a las grasas saturadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con este colesterol y que los niveles todo esté bien, porque un efecto de los ácidos grasos trans es también este que estamos mencionando. Aumentan los niveles de lipoproteína y de triglicéridos. Entonces, de hecho, si hay el consumo de ácidos grasos trans, vamos a ver de que si aumentan los niveles de lipoproteína, quiere decir que está aumentando el LDL, que es el ácido graso considerado como el malo, y por lo tanto también va a ayudar a aumentar los triglicéridos. Tienen un efecto adverso sobre la función endotelial. Por lo tanto, si hay el consumo de ácidos grasos trans, vamos a ver el riesgo de la función endotelial. Estos son los datos fundamentales de lo que son del daño que pueden ocasionar como efecto del consumo de ácidos grasos trans. Aquí vamos a ver algunas recomendaciones importantes desde el punto de vista nutricional, que estaría respondiendo a el tema de del concentrado de lo importante de lo que es la dieta mediterránea. La composición está alrededor de todo lo que vamos viendo en esta diapositiva, y por lo tanto hay recomendaciones nutricionales importantes para tener que ver de que esa dieta sea la más adecuada. Las grasas saturadas tienen un cierto nivel y se recomienda que menor al 7% del requerimiento calórico total pueden estar en nuestra dieta. También vamos a recordar de que las grasas saturadas nos traen buenos resultados. Cuanto menor sea la ingesta, de repente los resultados van a ser mejores en el momento en el que estamos trabajando con el requerimiento calórico total, cuánto le va a pertenecer en porcentaje a la grasa saturada y a la poliinsaturada. Entonces aquí fácilmente podemos estar viendo si tenemos menor al 7% de la grasa saturada, vamos a ver de que las grasas poliinsaturadas hasta el 10% del requerimiento calórico total. Con eso ya estaríamos cubriendo una parte importante de lo que es la ingesta de los ácidos grasos. Las grasas totales, 25 a 35% del requerimiento calórico total. Esas grasas totales, entonces las vamos a subdividir. Las saturadas no vamos a poder incluir más del 7%. Las poliinsaturadas ya del 25 a 35, ya 10% están cubiertas por estas grasas. El colesterol tiene que ser menor a 200 miligramos por día.
Y tenemos entonces hasta aquí la parte importante del control de las grasas. El colesterol tiene que ser menor a 200 miligramos por día, que es el requerimiento mínimo del organismo. Entonces, si hay colesterol menor a 200, hay seguridad de que ese organismo esté bien nutrido, pero que hay que cuidarlo para saber cuánto es lo que requiere, hasta cuánto es bueno y desde qué nivel es que se convierte también en un aporte negativo para la salud. Los hidratos de carbono, 50 al 60% del requerimiento calórico total. Las proteínas, hasta el 15% del requerimiento calórico total. Aquí pues no vayamos a pensar de que estamos hablando exactamente que tiene que llegar la proteína hasta el 15% del requerimiento calórico total, sino que aquí de la proteína más bien vamos a hablar de dos datos fundamentales. Un dato es de que la proteína, cuando está bien delimitada con la cantidad que se requiere, si estamos hablando de una proteína del 15%, no sabemos cuánto va a ser. Entonces aquí estamos en el repaso fundamental de las cantidades relativas y absolutas. Esas cantidades tienen que ayudarnos a ver de que primero vamos a determinar la cantidad de proteína posteriormente a lo que hemos determinado el requerimiento calórico total. Y de ahí hacemos ya las conversiones hasta llegar al porcentaje. La fibra, ya ustedes mismos lo han dicho en la anterior clase, 20 a 30 gramos al día. Entonces, esta fibra es la que nos tiene que hacer pensar de que es importante dividir nuestro plato en partes considerables relacionadas a los nutrientes. La fibra soluble, 10 a 25 gramos por día en lo posible. Si ustedes ven, aquí tenemos una cantidad, relativa, ¿no? 10 a 25 gramos por día y solamente de la soluble. Y de la fibra total tenemos 20 a 30. Habrá que ver qué tipo de fibra vamos a dar. Entonces, la soluble ya sabemos, vamos a llegar de 10 a 25. Y si unimos la fibra soluble e insoluble, es posible de que tengamos más beneficios, ¿no es cierto? Y si no van a haber beneficios, entonces tendremos que ser mucho más rigurosos con este plan alimentario. Los estanoles y los esteroles, pues 2 gramos por día, que eso no va a dificultar ni va a ser muy duro. Y bueno, todo esto hemos dicho, en base a lo que es el requerimiento calórico total. El requerimiento calórico total lo vamos a obtener de acuerdo a la fórmula que sea más fácil para cada uno de nosotros. Pero no solamente tenemos que ver la parte fácil, sino también que tiene que estar adecuada a las características del paciente. Entonces, el requerimiento calórico total es adecuado para mantener o lograr un peso corporal adecuado. Ese es el principal objetivo, que el peso sea el ideal. ¿Cómo vamos a controlar esto? ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, solamente mediante la balanza, y de acuerdo a ello podemos ir revisando todas estas cantidades para que no se sientan mal los pacientes. Para el requerimiento calórico total, ya hemos dicho en la clase del día jueves o antes también, ¿cuál es el requerimiento
digamos, más llevado a la realidad ese requerimiento calórico total que hemos determinado en base a las características de la población o de la individualidad referida a los pacientes. Ahora, las recomendaciones generales para el tratamiento de la hipertrigliceridemia debemos repasar. Si el paciente tiene exceso de peso, entonces se recomienda presentar un plan alimentario que ayude a bajar de peso cuando se presenta sobrepeso u obesidad principalmente. No se olviden de esta parte de este tema que es sumamente conveniente. Luego tenemos el realizar la actividad física. Realiza actividad física en el momento en el que el paciente siente ese cansancio al caminar, siente problemas en la deambulación, siente problemas cuando le empiezan a doler las rodillas, empieza a sentir mucha pesadez en los hombros, entonces todo eso hace de que el paciente también se sienta mejor. Las recomendaciones generales para el tratamiento de la hipertrigliceridemia, entonces vamos a ver, esto de bajar el peso no se olvide, de realizar una actividad física tampoco. Que no es difícil para poder enseñar a nuestros pacientes, pero creo que es difícil el realizar el trabajo. Uno es tener la voluntad y otro es tener el tiempo, el espacio, la economía, todo para una actividad física. Limitar el consumo de hidratos de carbono simples, entonces evitar el consumo de azúcar o de bebidas preparadas ya endulzadas. Hay que ver que hay que aumentar los hidratos de carbono y el aporte de fibra. Hidratos de carbono cuando vemos de que son necesarios, que están haciendo falta por el tránsito intestinal que debe ser siempre mejorado. O en cambio también podemos ver el aumento de los hidratos de carbono complejos para que aumente la cantidad de fibra requerida. ¿Ya? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, licenciada. Bueno, para Aida no hay. A ver, yo voy a hacer alguna preguntita por ahí. No, licenciada, para mí. Rosas Madaí. Buenas tardes, licenciada. Hola. Bueno, a ver, tú explícanos un poco de lo que hemos hablado del aporte que nos trae los omega 3. Bueno, los omegas 3 lo que dijo bueno, nos va a ayudar también a prevenir de las arritmias. También estaba comentando sobre las propiedades antitrombóticas, que las antitrombóticas van a ser las que más bien nos va a ayudar a que no se coagule, ¿no? También va a mejorar la función endotelial, después va a inhibir la función de la placa de ateroma, después disminuye los niveles de triglicéridos en la sangre y va a poseer propiedades antiinflamatorias. Madaí, ¿qué es la placa de ateroma? Okay. Bueno, bueno,
está constituido por según mi parecer, licenciada, está constituido por lípidos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hemos dicho en la clase? Hace poquito. Eh, so- Sobre las recomendaciones, dicen, ¿No? Si no hemos avanzado todavía recomendaciones. sobre el efecto de los ácidos grasos trans. Mm, Bueno, estábamos hablando ahí, licenciada, sobre el colesterol, sobre las LDLs y que va a disminuir, va a disminuir en lo que son las HDLs. eh, al del- Eso sería, Lisa. O, o que quisiera que se lo haga un resumen, ¿no? No quiero que me lo hagas para mí, Madaí. Quiero que nos comentes para todo el curso. A Ya. ver, yo quisiera Eh, saber, ya está bien, Madaí. A ver, vamos a ver qué es lo que nos dice Gisela Suárez. Sí, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, A ver, sobre la placa de ateroma, que es lo que estaba hablando mi compañera, eh, tengo entendido que es la acumulación de una gran cantidad de colesterol que se queda en las arterias, en las paredes de las arterias. Eso sería la placa de ateroma. está muy bien. Después, ¿Y cuál es la consecuencia de esto? eh, que nos puede producir las enfermedades cardiovasculares, puede ser. Sí, puede ser. Y una consecuencia mayor, Eh, una, puede haber coágulos en la sangre, pueden sufrir de una, ¿cómo se llama? Una muerte cerebrocardio. Ay, no se le dice, pero a ver, que alguien te ayude, tú di, por favor, a alguien de tus compañeros. A ver, alguien que te ayude porque estás yendo por buen camino. eh, digo a una persona, Sí, menciona a una persona. Aida, ¿me podrías ayudar? Ah, Buenas tardes, licenciada. Respecto a mi compañera Isela, lo que quería decir era accidente cardiovascular. Entonces, las placas de ateroma, que son acumulaciones en las paredes de las arterias, se formarían como en trombos que se van a despegar de la pared, y eso es lo que causaría los accidentes cardiovasculares. Justamente eso es, y el evitar la formación de trombos, por eso se dice que tiene que evitarse la trombosis para que no tenga que haber ese desprendimiento, ¿no es cierto? Ese desprendimiento de los trombos que son los que ocasionan el accidente cerebrovascular. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí estamos bien. ¿Y qué hemos dicho de ciertos alimentos, de ciertos nutrientes? A ver, ¿quién puede decirnos y ayudarnos a recordar? Sidney Beisaga. No está en clase, Sidney. Yo en la clase como la de hoy, no registro si alguien no está, pero sí registro al que participa, ¿ya? A ver, ¿alguien quiere hacer algún comentario sobre las recomendaciones de lo que hemos indicado en cuanto a los macronutrientes y características principales?
Licenciada, A ver, Esther. bueno, las recomendaciones nutricionales que ha dado ha dicho que la dieta mediterránea es adecuada para este tipo de patologías y una dieta dentro de nuestros dentro de los parámetros que están divididos los macronutrientes, que sería hasta un 10% en grasas, bueno, de un 25 a un 35, carbohidratos como siempre 50-60, proteínas hasta un 15, muy importante la fibra de 20 a 30 gramos al día, y actividad física, que es muy importante. Bueno, entonces viendo todo eso, tenemos que continuar porque las anteriores eran recomendaciones y aquí tenemos otras recomendaciones, ¿no? Y evidentemente, pues el objetivo dentro de las recomendaciones es bajar de peso, obviamente cuando hay sobrepeso u obesidad. Y cuando no hay sobrepeso u obesidad, entonces igual es de manera obligatoria el realizar la actividad física. ¿Por qué? Porque necesita que tenga que haber un movimiento, una eliminación, tiene que haber que ese cuerpo que está activo tenga el efecto cardioprotector debido a la actividad física, porque no solamente va a bajar de peso y nada más. Y el que no tiene peso, sobrepeso o peso alto, que se va a quedar ahí donde está. Entonces, son recomendaciones en líneas generales de una u otra forma para unos y para otros. Sí, las recomendaciones de bajar de peso, el realizar la actividad física y que también es importante el limitar el consumo de hidratos de carbono simples. Entonces, si tenemos el consumo de hidratos de carbono simples controlados, de hecho, ¿a quién estará a quién le estará ayudando? A ver, ¿quién está levantando la mano? ¿No hay? ¿Nadie? ¿A quién estará ayudando? Les decía, cuando estamos evitando el consumo o estamos recomendando, no evitar, pero limitar el consumo de hidratos de carbono simples. Licenciada Celi. Espera un ratito, Aida. Fernando. No hay Fernando en la clase. Ya estoy aquí, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, cuando el paciente consume este tipo de carbohidratos más lejos, ayuda mucho al páncreas, a la secreción de insulina, para que pueda evitarse complicaciones en ese aspecto, ¿no? Además de disminuir los depósitos ya de triglicéridos que ya tiene. Ya, fundamentalmente en este tema, entonces, es lo último que has mencionado, Fernando. Tenemos que ver de que si limitamos el consumo de hidratos de carbono, vamos a ayudar a que la dislipidemia también baje, porque los hidratos de carbono simples son aquellos que ayudan a que tenga que haber aumento de triglicéridos en sangre. Y si estamos disminuyendo el uno, también los otros van a ir disminuyendo, ¿ya? Entonces, estamos bien. También tenemos que ver que si estamos disminuyendo los hidratos de carbono simples, entonces tenemos que aumentar los complejos con el objetivo fundamental de aumentar la fibra, porque la fibra es conocida como si fuera la escobita, ¿no es cierto? Como si fuera una escobita que va a ir barriendo y eliminando todos esos gránulos que forman la placa de ateroma en el lumen de venas y arterias. Entonces, por eso es que se va recomendando cada uno de estos de estas
bueno, recomendación redundando, y hacer de que se sienta el paciente más seguro en cuanto a lo que nosotros vamos enseñando y vamos indicando, ¿no? A ver, después vamos a ver de qué tenemos como otras recomendaciones también. El reducir la forma gradual de ingestión de las grasas saturadas y colesterol. Entonces, ¿cómo y cuánto el tiempo requiere nuestro organismo al reducir la ingesta de grasas saturadas y de colesterol? Tiene que ser de manera gradual, que va a ir bajando, porque el organismo puede no responder adecuadamente si corta de principio. Si es un paciente, por ejemplo, que tiene la glicemia arriba de 100 y además tiene el colesterol o los triglicéridos o ambos que estén altos, seguramente que vamos a tener que analizar, como Fernando decía, entonces estamos en un lado y estamos en el otro, porque el síndrome metabólico está incluyendo todo esto. Por lo tanto, tenemos que hacer de que nuestro paciente sepa manejar de la manera más adecuada la disminución de todos estos nutrientes para que pueda haber un buen resultado. Miren, acá lo que se recomienda es reducir en forma gradual la ingesta de grasas saturadas y colesterol en un promedio de unos 6 meses. En un promedio de 6 meses vamos a tener resultados positivos, porque poco a poco ha ido bajando la ingesta, también ha ido bajando la cantidad de grasa saturada en sangre, y en 6 meses podremos tener resultados positivos. Y junto a esto tenemos que ver el cambio de estilo de vida. El cambio de estilo de vida, ¿qué incluye? ¿Qué incluye? A ver, ¿quién quisiera participar en esto? Licenciada, buenas tardes. Buenas, adelante. El estilo de vida no solamente tendría que ver con la alimentación o la parte nutricional, sino el ejercicio, los hábitos que tiene la persona cada día, entre ellos el ejercicio, también el área emocional, que tendría que estar dentro de un equilibrio para que se pueda cambiar esto. Hay muchas personas que tienen no una muy buena disciplina alimentaria, y también los hábitos que conlleva esto, ¿no? La ingesta de agua, etcétera. Ya. Está muy bien. Cambio de estilo de vida incluye todo eso. ¿Habrá algo más, Brenda? ¿Tendremos algo más para mencionar en cuanto al cambio de estilo de vida? Podría ser el consumo de más agua en las personas para que su cuerpo se vaya a, ¿cómo se dice esa palabra? No me acuerdo. El mayor consumo de agua podría ser, Liz. Ya, sí, nos ha mencionado Fernando también el consumo de agua y está muy bien. A ver, Brenda, dinos, ya que tú redundas en esto, ¿cuánto es el consumo recomendado de agua para una persona que estaría en esta situación? ¿Cómo harías tú el cálculo? ¿Cómo manejas la cantidad de líquido? Lo normal es 2 litros de agua, lo que se recomienda, pero hay, de momento no me acuerdo, Liz, hay un cálculo que se hace y sacas la cantidad adecuada para la persona. Claro, porque no podemos hablar, Brenda, y para todos ustedes, no podemos hablar de las generalidades de mal gusto. Yo le llamo así, con el respeto de que inclusive en grandes libros, en bibliografía importante, encontramos 2 litros, 8 vasos. Pero no es lo mismo si nosotros estamos tratando a un paciente de 100 kilos o a un paciente de 60 kilos, no es lo mismo, no es la misma cantidad,
¿no es cierto? Entonces, eso está relacionado a algo importante. A ver, levanta la mano, Lucía. Adelante, Lucía. ¿Cómo está, Lisa? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo que indica Brenda, la fórmula es de 35 mililitros por kilo peso. Con eso sabríamos la cantidad exacta de agua que necesita cada persona. Sí, es una forma. Es una forma y es la forma más simple, digamos. Yo manejo 30. Pero es de 30 a 35, pero también dependiendo de que si el paciente acostumbra a tomar agua o no acostumbra, porque si ustedes ven, estamos hablando de cambio de estilo de vida. Si el paciente no acostumbra a tomar agua, entonces bien difícil, así sea 30 o 35, hay gran diferencia. Y en algún caso, tal vez comenzar por 30. Y bueno, ahí estamos con eso, vamos a sacar rápidamente. Si es un paciente que tiene 100 kilos, entonces con 3 litros. Y si es un paciente que está pesando 60 kilos, es por 3, 18,800 ml de líquido al día. Este líquido está relacionado con con la actividad que tiene, pero principalmente con el peso. El peso por la cantidad de ml que, como les decía, yo manejo 30 porque bastante bibliografía tenemos que indica que 1 onza de líquido se multiplica por la cantidad de kilos. Entonces la onza es 30. Así vamos viendo. Y si hace ejercicio, si el ejercicio físico es habitual para el paciente, entonces ahí sí podemos aumentar y entrar directamente con 35. Vamos viendo, ¿no es cierto? Y muy bien todo lo que indicaban ustedes anteriormente dentro de lo que es el cambio de estilo de vida. Hay que saber todo en orden, ir manejando para tener buenos resultados, ¿ya? ¿Está bien? Bien por todos los que han participado hasta este momento. Luego tenemos el control como recomendación también, el control de aporte de grasas que sea el adecuado. Y ese aporte de grasas dentro del requerimiento calórico total podría estar dentro de lo que es un 30%, si es posible, de acuerdo a su requerimiento, tener menor cantidad también, pero no siempre es pensar en que tiene que ser menor, porque podemos hacer una buena clasificación de los ácidos grasos y de los alimentos fuentes de estos ácidos grasos para dividir, ¿no es cierto? Entonces dividimos y de acuerdo a aquello formulamos nuestro trabajo que tiene que ser el más adecuado a las características del paciente. No olviden que la adecuación es fundamental, ¿no es cierto? Y también tenemos que si bien el paciente primero no consume aceites omega 3, no consume suplemento de omega 3, si en el caso que requiera tenemos que ir incrementando igualmente la ingesta, pero es de a poco, aumentar la ingesta de ácidos omega 3 de manera igual, lenta, progresiva pero segura, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos esas características que nos dan como requerimientos importantes, ¿ya? Como recomendaciones. Dentro de lo que es la tarea fundamental de el tratamiento alimentario nutricional para un paciente con dislipidemia, ¿qué vamos a tomar en cuenta entonces? Haciendo como si fuese en este momento un resumen, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es valoración nutricional.
Es el primer paso que debemos hacer. Obviamente que en la valoración nutricional vamos a saber el diagnóstico específico, el tipo de dislipidemia que tiene el paciente, las características generales. Esa valoración tiene que ser riquísima en cuanto a saber qué es lo que nosotros, para que sepamos qué vamos a hacer en lo posterior. Tenemos que hacer una determinación de objetivos. Cuando hablábamos del requerimiento o de cómo vamos a trabajar en cuanto a lo que es la valoración nutricional y sus requerimientos, sus características, todo eso, tenemos que ver que si eso está dentro de los cánones correctos de lo que es la valoración para poder ver qué tipo de alimento hemos visto en el plan alimentario, que tenemos que ver qué alimentos, que todo aquello, pero fundamentalmente tenemos que trazarnos nosotros, esto es nuestro, ¿ya? La determinación de objetivos, esa determinación de objetivos y la planificación de las estrategias, esto es verdaderamente es nuestro. A ver con qué colorcito puedo poner, ya, no importa, ya, lo que fuera. Pero hay algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta como algo muy nuestro. Eso no le damos al paciente, ¿no es cierto? Porque él no tiene que saber, pero nosotros sí, determinar los objetivos del plan alimentario y también hacer una buena planificación de estrategias. Dentro de las estrategias, entonces, sí va a estar el plan alimentario que le vamos a dar. Entonces nosotros tenemos nuestra planillita donde vamos a vaciar todo lo que está respondiendo a objetivos, está respondiendo a estrategias y de esa manera podemos trabajar mejor. La determinación de las necesidades nutricionales es fundamental, obviamente. Después de determinar objetivos y estrategias, entonces, ¿qué requiere el paciente? Y aquí hacemos el desglose de todo lo que requiere el paciente en cuanto a el requerimiento calórico total, en cuanto a lo que son los macronutrientes, los micronutrientes y todo lo que está relacionado con el tema de la dislipidemia. No podemos dejar de lado si esto no tiene recomendaciones. Tienen que haber las recomendaciones que acabamos de indicar y muchas más que ustedes pueden ampliar, pueden ver, van a leer qué tipo de dieta va a seguir, qué recomendaciones se le va a dar, pero en qué momento. Yo puedo leer la teoría, pero ¿en qué momento voy a aplicar? En el momento en el que estoy con el paciente, porque no todos ellos tienen las mismas características y por lo tanto, pues vamos a tener que trabajar de la manera más correcta a la individualidad del paciente. Les vuelvo a repetir que la dietoterapia es totalmente individualizada y que responde a las características de su diagnóstico fundamental de cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, con esto, hasta aquí estamos terminando el tema de dislipidemia. Si es que ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, pues podemos complementar y podemos seguir conversando entre las personas y ustedes como estudiantes y yo como su docente, podemos intercambiar ideas, ¿no es cierto? ¿Qué dicen? ¿Hasta aquí estamos bien o hay algo más que les gustaría revisar? Licenciada, Adelante, Esther. ya que ha tocado el tema de la suplementación, ¿qué cosas tendríamos que tomar en cuenta a la hora de comprar digamos, un suplemento de omega 3?
nosotros evidentemente revisamos la lista de ingredientes, tabla nutricional, pero ¿qué cosas habría que revisar que usted considere importante? Ahorita les voy a mostrar. Espérenme un segundo. Por ejemplo, si el paciente no tiene idea, si el paciente no tiene tal vez recursos o el paciente no tiene a mano todo lo que es desde el punto de vista alimentario que podríamos nosotros manejar, entonces hay los suplementos nutricionales, a esto me refería, ¿ya? Entonces, que el paciente pueda comprarse de manera temporal. Podríamos decirle, bueno, usted va a tomar solo 3 meses, va a parar 1 mes, va a continuar, pero este omega 3 es el que nos aporta 1000 miligramos o 1 gramo de omega 3 y cada día con esto estaría el paciente estaría ya asegurando la cantidad, porque por medio de la alimentación solamente, si el paciente ya presenta dislipidemia, es un poco más difícil de que pueda bajar con solamente la alimentación. Entonces, aquí tenemos este tipo de suplementos y que tampoco es demasiado caro o muchas veces depende del paciente con el que nosotros nos encontremos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver de poder recomendar todo esto. Ahora, este que yo les estoy mostrando acá, este es del solo omega 3, pero ustedes muy bien saben que hay otros suplementos que son omega 3, omega 6 y otros que son omega 3, omega 6 y omega 9 juntos. Todos aquellos son los que nos van a ayudar a proteger. ¿A quién nos van a proteger? A ver, díganme, Esther. A los órganos más afectados, dicen. El corazón, bueno, en realidad, como usted ha dicho, va a ir como destapando, ¿no? Las arterias. Exactamente, va a ir destapando. Esa es la función y tú lo has dicho. El efecto es totalmente cardioprotector. Entonces va a proteger principalmente al corazón y obviamente como es al sistema cardiovascular. Primero protege el sistema cardiovascular, protege al corazón, porque ¿quién va a ser afectado? ¿Es el corazón o es el cerebro? Porque va a llegar un trombo chiquitito. Es muy difícil. Tenemos que tener mucho cuidado, las personas que tenemos varices, por ejemplo, tener mucho cuidado, tener siempre presente con nosotros un suplemento, una alimentación saludable, para que no tenga que haber ese desprendimiento, porque cuando se desprenden los trombos, cuando están en exceso, ¿ya? Y ese desprendimiento, así sea de milímetros, no, de micras, eso puede llegar al cerebro y obstruir y ocasionar un accidente cerebrovascular que muchas veces es lamentable porque al paciente lo pone en estado inerte, al paciente lo lleva a la muerte, es letal, entonces no se sabe, por lo tanto hay que cuidar, ¿ya? Eso es. ¿Alguna otra inquietud? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacerle una consulta respecto a eso. El hecho de consumir la vitamina K en mayores cantidades puede ayudar a proteger el corazón y a evitar el desprendimiento de la placa. Si el paciente no está, cuando toman, ya, se me va a venir enseguida la palabra.
puede utilizar vitamina K, ¿ya? Pero si el paciente está ya premedicado por algún motivo, cuando hay premedicación, cuando tiene problemas cardiovasculares mayores, en fin, entonces eso se tiene que ir viendo. Puede consumir vitamina K, le va a ayudar, pero en algún caso cuando ya tienen los trombos de repente de manera violenta tampoco es conveniente. Entonces viene de a poco, que sí puede consumir, sí, pero de manera muy controlada. ¿Ya? Está bien. La premedicación es importante. Cuando está ya antes, está premedicado y bueno, no se me viene la palabra exacta, pero ya les voy a decir, así sea en la próxima clase. Hay que ver qué tipo de paciente y en muchos casos se evita el consumo de vitamina K. Muy poco puede consumir, nada puede ser, o también se recomienda, hay que ir viendo, ¿no? Pero la mayoría de los pacientes que ya tienen un problema cardiovascular bastante complicado, en realidad no se les recomienda consumir la vitamina K, siempre y cuando esa premedicación ya esté definida. Entonces, mejor no complican la vida porque, bueno, ¿cuál es la función de la vitamina K? Es justamente evitar las hemorragias. ¿Y qué pasa con eso? Es de que está concentrando más bien los glóbulos rojos y el factor de coagulación está presente, que es lo contrario de lo que queremos cuando hay un paciente con un problema cardiovascular, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de la situación en la que se encuentre el paciente. ¿Ya? Está bien, licenciado. Muchas gracias. Bueno, chicos, entonces creo que antes de tiempo estamos terminando la clase de hoy. Pero, a ver, empiecen ustedes a revisar este temita, empiecen a ver de hacer un ligero resumen, cada uno por su cuenta nada más, un ligero resumen y a ver si se les presenta alguna otra inquietud. Entonces ahí vamos a ver. Ahorita se me viene, si el paciente está anticoagulado ¿ya? Si el paciente está anticoagulado, y lo que no recuerdo es el nombre del anticoagulante que les dan, entonces no pueden tomar nada con vitamina K. Pero si el paciente no está anticoagulado, es posible que todavía pueda solamente de la vitamina K en la alimentación como fuente. También es bueno el consumo de la aspirina, lógicamente. El consumo de la aspirina es favorable porque ese es un cardioprotector maravilloso. Y la aspirineta es la que más se recomienda, ¿no es cierto? Que vayan tomando las personas, principalmente las personas mayores, o en cambio la aspirina, la cardioaspirina también ayuda mucho. Entonces, todo eso se tiene que ir viendo de acuerdo a las características del paciente, ¿ya? Bueno, chicos, entonces vayan haciendo su resumen de este temita y mañana vamos a continuar con el siguiente tema. Bueno, listo. Entonces, hasta la próxima clase, que es el día de mañana, ¿ya? Chao. Gracias. Gracias. Está bien, licenciada. Gracias, Lice. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias, Lice. Hasta luego. Chao. Gracias, Lice. Hasta luego. Que tengan una Hasta buena luego. tarde. Igualmente ustedes.